Buenas noches. Estamos una vez más por aquí para una transmisión de Incandres Gamer. Este canal es un canal que he creado con el objetivo de compartir conocimiento alrededor de la ingeniería y la pasión o el hobby que tengo alrededor de los videojuegos. Entonces, estamos haciendo dos series de streams, uno enfocado a la teoría de control y otro enfocado a lo que es la inteligencia artificial. En el último stream estuvimos revisando temas de teoría de control, estuvimos revisando algoritmos de navegación, guía y control para aterrizar sondas en Marte, y en el stream de hoy vamos a estar trabajando con un optimizador, optimizando un algoritmo de clasificación que hemos venido estudiando en la serie de videos de inteligencia artificial o analítica de datos. Entonces, hola Ruta Freak, un saludazo para nuestros amigos de Ruta Freak. Gracias por acompañarnos, por seguirnos. Qué bueno tenerlos por acá. Entonces nos vamos al código, y si nos queda algo de tiempo vamos a estar jugando un ratico, yo creo que Bayonetta 3 o algo por el estilo. Entonces nos vamos con el código en este momento. Entonces tenemos por acá nuestro código que estuvimos. ¡Hey! Logramos la meta de suscripciones gracias a Ruta Freak. Muchas gracias. Hemos alcanzado la meta de los primeros 30 suscriptores al canal. Muchas gracias. Súper. No me había dado cuenta. Entonces tenemos nuestro código de la clasificación. Recuerden que estábamos trabajando con una base de datos de vinos que habían sido clasificados por catadores expertos, los cuales habían colocado una puntuación entre el 1 si el vino era muy malo y entre 10 si el vino era excelente, y además habían tomado una serie de variables del vino, ¿sí? Como el pH, este tipo de cosas, y habíamos trabajado todo el proceso de clasificación para entrenar un algoritmo, en particular una máquina de soporte vectorial, para clasificar los vinos entre vinos de muy buena calidad y vinos de mala calidad, ¿vale? Entonces vamos a arrancar de este ejercicio que ya hicimos, este ejercicio de clasificación, y en la sesión de hoy lo que queremos es revisar, bueno, una vez hemos dividido nuestra base de datos en datos de entrenamiento, en datos de prueba. En este caso, como teníamos clases desbalanceadas, es decir, teníamos pocos vinos de buena calidad y muchos vinos de una mala calidad, estuvimos haciendo unas estrategias. Pueden ver los videitos en YouTube en donde aplicamos técnicas de balanceo. Entonces hicimos sobremuestreo, submuestreo y volvimos a entrenar el algoritmo. Entonces, una vez ya tenemos un algoritmo, digamos, construido, ¿qué podemos hacer para encontrar los parámetros de ese algoritmo que mejor nos funcionan para el caso en particular? Entonces, la idea de hoy es revisar eso con ustedes. Muchas gracias. Siéntanse libre de preguntar en el chat lo que quieran y pues vamos a arrancar. Entonces vamos a correr el código que teníamos la última vez, lo repasamos rápido y luego vamos a empezar a hacer una serie de cambios para alcanzar lo que les estoy comentando, ¿vale? Entonces el algoritmo se va a demorar un poquito corriendo porque hay algunas partes que son un poquito complicadas. Como les decía, hay una serie de datos, ¿sí? Tenemos
medida la acidez, la componente cítrica, la densidad, el pH, los sulfatos de los vinos, y hemos clasificado los vinos. Entonces esta es la base de datos original. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues hay pocos vinos de 3, un poquito más vinos que sacaron 4, la mayoría está en 5, y nosotros decidimos que un vino era de buena calidad cuando nuestro experto lo posicionaba como un vino por encima de 6. Eso fue lo que estuvimos haciendo. También trabajamos revisando temas de correlación de Pearson para eliminar variables que estén altamente correlacionadas. Hicimos un codiguito, todo eso lo encuentran en el canal de YouTube de Incandrés Gamer, por si quieren revisar eso rápidamente. Revisamos un poquito de la simetría de los datos, ¿sí? Y hicimos los histogramas. Entonces aquí se ve cómo está distribuida la acidez fija, la acidez volátil, la cantidad de azúcar residual, etcétera. Esta es la muestra original. Habíamos hecho un ejercicio de dispersión para ver, en este caso, toda la base de datos cómo estaba, ¿sí? Y luego por aquí más adelante estuvimos revisando nuestro clasificador. Entonces definimos los vinos como muy buenos cuando la calidad del vino estaba por encima de 6 según el experto, y trabajamos en la separación de los datos. Entonces recordemos rápidamente que en el aprendizaje de máquina, en el Machine Learning, la idea es que tú tomas una serie de datos y con esos datos que tienes entrenas un algoritmo, una inteligencia artificial, como el famoso ChatGPT, lo que él usa todos los datos de internet, y lo que hacemos es entrenar esos datos, entrenar esos algoritmos para que luego nos prediga un resultado con base en datos nuevos. Entonces estuvimos revisando un poquito cómo estaba la base de datos. Teníamos 1599 vinos clasificados, donde el 13% de los vinos, del 13.6 de los vinos era de muy buena calidad, y el 86.4 de los vinos de nuestra base de datos era de una mala calidad. ¿Okay? Hicimos una separación entre los datos de entrenamiento y los datos de prueba. Recuerden que pues uno, cuando tiene este paradigma del Machine Learning, lo que uno hace es usar una porción de todos los datos que tenemos para entrenar el algoritmo, y dejamos una parte para probar ese algoritmo. Entonces esa parte que usamos para probar el algoritmo no la usamos para entrenar el algoritmo, y dividimos, digamos, nuestra base de datos en datos de entrenamiento, base de train, y en datos de prueba, base de test. Entonces estuvimos revisando cómo nos quedaba la base de train. En este caso usamos una división 70-30, entonces el 70% de los datos los usamos para entrenar el algoritmo, el 30% los usamos para probar el algoritmo. Y aquí veíamos entonces cómo nos quedaban las bases, y entrenamos nuestro algoritmo de Machine Learning. Primero hicimos una estandarización y aquí entrenamos nuestro algoritmo, ¿vale? Entonces nos entrenamos nuestro algoritmo usando la base de datos como estaba, con las proporciones que estaban, y obtuvimos este resultado. Y luego lo hicimos para el entrenamiento y lo hicimos para la prueba. Y en esa sesión estuvimos calculando algunas métricas de desempeño a mano, usando los datos de la matriz de confusión y las diferentes fórmulas. Hablamos de precisión, hablamos de recall o sensibilidad, ¿sí? Y luego empezamos a revisar las técnicas de balanceo.
¿sí? Entonces balanceamos sobremuestreando, submuestreando, y volvimos a hacer los cálculos y nos dimos cuenta que efectivamente al balancear mejorábamos en la sensibilidad o el recall sin perder tanta precisión. ¿Okay? Entonces digamos que hasta ahí vamos, ese es el punto en donde vamos. Hicimos un sobremuestreo y submuestreo para manejar el tema asociado a el desbalanceo de la base de datos, creando unas bases balanceadas con la mitad de los datos pertenecientes a la clase de los vinos de mala calidad y la otra mitad de los datos pertenecientes a los vinos de muy buena calidad. Todo esto lo encuentran nuevamente en el canal de YouTube, cada una de las sesiones. Entonces ya tenemos un algoritmo que nos da unos desempeños y nos preguntamos, bueno, estos algoritmos tienen parámetros, es decir, yo puedo variar, en el caso de las máquinas de soporte vectorial, yo puedo variar el costo, puedo variar el kernel de la máquina de soporte vectorial, entre otras cosas. Entonces, pues en estos ejemplos usamos, digamos, los parámetros por defecto, pero seguramente hay algunos valores de estos parámetros que van a hacer que el algoritmo funcione de una mejor manera, ¿sí? Y esto es lo que se conoce como optimizar o tunear el algoritmo de aprendizaje de máquina o machine learning, y eso es lo que vamos a hacer en esta sesión, ¿vale? Entonces, bueno, ese fue el resumen. Espero que para los que lleguen a esta sesión y no hayan tenido la oportunidad de seguir las sesiones anteriores, los logremos ubicar en el momento en donde estamos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer entonces? Primero, cuando uno hace estos ejercicios de optimización, es importante tener cierta documentación de dónde arrancamos, ¿sí? ¿Cuál es el algoritmo ingenuo o el primer algoritmo que nosotros desarrollamos? Y para eso pues es importante poder hacerle cierta trazabilidad al proceso, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a quedar con la base de datos que sobremuestreamos, ¿okay? En donde hicimos ese ejercicio, y vamos a calcular, digamos, usando el código, las diferentes métricas de desempeño de nuestro clasificador, y luego usando funciones de Python en donde hacemos una búsqueda aleatoria empleando unos métodos que tiene scikit-learn. Vamos a tratar de tunear el algoritmo, ¿vale? Y entonces vamos a arrancar en este momento. Entonces nos vamos a quedar solamente con la componente en donde hicimos sobremuestreo, que es esta de acá, ¿vale? Entonces me voy a crear una copia. Optimizados, voy a colocar acá optimizados, ¿okay? Para no perder el archivo, y vamos a trabajar con ese archivo. Espero que se esté viendo bien. Voy a agrandar un poquito la fuente porque a veces siento que no se está viendo bien. Entonces nos vamos a quedar solamente con el oversampling. Entonces esta celda la vamos a borrar. Nos paramos acá y presionamos DD y borramos todo. ¿Listo? Y para poder hacer cierta trazabilidad de lo que hemos venido haciendo, vamos a calcular las métricas usando el código, ¿sí? En las clases o en las sesiones anteriores hemos estado haciendo los cálculos a mano, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos fue entrenar el clasificador y probar el clasificador con la base ya balanceada. Nos vamos a devolver cuando lo hicimos con la clase sin balancear y vamos a arrancar de ahí. Entonces acá fue la primera vez que lo cargamos. Teníamos train, teníamos nuestros datos de train
hicimos el cálculo con los datos de train, calculamos la matriz de confusión y obtuvimos estos resultados con la base de train. ¿Listo? Entonces vamos a buscarnos acá cómo podemos hacer los cálculos de los parámetros de desempeño, ¿sí? Entonces recuerden que pues uno puede buscar how calcular el recall in scikit-learn, ¿sí? Entonces hay unos métodos, ¿sí? Scikit-learn recall score, que nos calcula, por ejemplo, el recall, que sería la sensitividad, ¿vale? Entonces fíjense que nosotros tenemos que importar esa librería, lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer el cálculo de la librería, vamos a importar la librería recall score, listo, y nos vamos a imprimir aquí el resultado, ¿ok? Vamos a hacer print, vamos a formatear y vamos a colocar el recall barra sensibilidad. ¿Cómo se escribe sensibilidad? Ok, la otra vez. Entonces vamos a usar la función recall score, y esta función seguramente nos pide el valor velar y el valor predecido, ¿ok? Entonces el valor real, el valor el valor real en este caso es getRain y el valor predecido pues es getPredictRain. Listo. Y bueno, botémoslo así por ahora. Cerremos y corramos el código a ver cómo nos va. ¿Vale? Vale, sí, claro, nos toca volver a hacer esto tal vez, porque de pronto las variables tenían el mismo nombre, y volvamos a correr esto a ver, no me va a quedar mal, ahí lo saco. Entonces tenemos un recall o una sensibilidad del 0,26, ¿sí? para este sistema, ¿sí? Entonces revisemos rápido qué es ese famoso recall. Entonces recall in machine learning. Precisión y recall. Entonces el recall son los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos negativos, ¿vale? Entonces abrémonos aquí nuestro tablerito y hagamos el cálculo. Aquí está el tablerito que usamos en la sesión anterior para revisar el tema del aterrizaje en Marte. Vale, nos lo vamos a eliminar. Vamos a crear un tablero nuevo. Listo.
un tablero en blanco y vamos a cogernos esta imagen. Vamos a cogerla y nos la vamos a llevar allá para repasar rapidito cómo es que se calculan esas métricas. ¿Vale? Entonces, por aquí lo tenemos. ¿Listo? Y recordemos que estos señores tienen aquí una explicación en la matriz de confusión, ¿vale? Entonces, este eje de la matriz de confusión, el eje de la Y, ¿sí?, nos dice cuál es el valor real, ¿sí? Entonces, esta matriz nos dice, por ejemplo, que teníamos 957 valores de la base de train que fueron que son reales, negativos, y que realmente fueron predecidos como negativos, porque este eje o esta componente de acá, el true label, nos dice el valor real y el valor predecido. Entonces estos de aquí serían los verdaderos negativos o los true negative, ¿ok? Los true negative. Estos de aquí, ¿qué son? Son valores que son buenos vinos, ¿sí?, pero que nuestro algoritmo no los colocó como malos vinos. Entonces estos son los falsos negativos, ¿ok? Estos de acá son vinos que son de mala calidad, pero nuestro algoritmo nos los predijo como de buena calidad. Entonces estos son los falsos positivos. Y estos son los verdaderos positivos, ¿ok? Y las métricas de desempeño de los clasificadores están definidas como combinaciones de estos componentes de la matriz de confusión, ¿vale? En particular, el recall, veámoslo por acá. El recall son los verdaderos positivos divididos los verdaderos positivos más los falsos negativos. Entonces son estos de acá, ¿sí? Entonces en nuestro ejercicio, nuestro recall o nuestra sensitividad, espere, que ahí no se va a ver bien. Vamos a borrarlo, hacerlo en negrito. ¿Listo? Entonces el recall o nuestra sensitividad en nuestro caso serían los 40 que fueron clasificados como verdaderos positivos dividido 112 más 40. ¿Listo? ¿Cuánto nos da eso? Vamos a abrirnos aquí la calculadora rápido. ¿Cómo es que es así? Exacto. Entonces vamos a hacer la operación acá. 40 dividido 112 más 40. Ahí está 0.2631. Ok, 0.2631. Vamos a irnos a nuestro cosito. 0.2631,57. Perfecto. ¿Listo? Entonces de esa manera calculamos para el algoritmo nuestro recall o nuestra sensibilidad. ¿Qué otro parámetro nos interesa? Vamos a calcularnos también la precisión. Entonces de esta misma vamos a importar precision score, ¿sí? Y esa es la precisión del algoritmo. Fíjense que el recall o la sensitividad me dice, bueno, de todos los que realmente son positivos, son buenos vinos, ¿cuánto realmente predijo como buenos vinos? ¿Ok? Entonces, de todos los que son buenos, ¿cuántos logró
predecir, o sea, qué tan sensible es a detectar los buenos, ¿sí? En este caso, pues nos está dando una sensitividad del 26%, ¿ok? Una sensitividad a un recall del 26%, o sea que detecta el 26% de los vinos buenos, realmente los define, los encuentra como buenos, ¿sí? Ese sería el recall. Ahora la precisión es los verdaderos positivos sobre los verdaderos positivos más los falsos positivos. Entonces fíjense que es esta de acá. Mientras la sensitividad nos trabaja por aquí está la sensitividad o el recall, ¿sí? La precisión trabajas con este eje, de acá. Upa. Oh. Tengo el pulso alterado con este de acá. Entonces nos dice, vea, la precisión es, bueno, es los verdaderos positivos dividido los falsos positivos más los verdaderos positivos. Entonces ahí es de los que usted predice como positivos, cuántos realmente son positivos, ¿sí? Entonces en este caso, pues cuánto nos esperamos. Nos esperamos una precisión de 40 dividido 40 más 10. 40 dividido 50. Epa. 40. Perdón. 40 dividido 50. Epa. 0,8. Entonces tenemos una precisión de el 80% en train. ¿Listo? Vamos a irnos acá a nuestro código y vamos a calcular eso también. ¿Listo? Entonces nos lo vamos a copiar. La precisión es, y acá vamos a usar precision score. ¿Okay? Vamos a ejecutarlo y nos dio 0,8, el 80%. Entonces tendríamos un recall del 26, una precisión del 80, empleando los datos de train, ¿sí? Ahora, estas mismas métricas se pueden calcular. Esta es, digamos, en train, y esta sería en test. ¿Ok? Entonces tenemos los datos en train y los datos en test. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora, ¿cómo lo haríamos ¿cómo lo haríamos en test? Nos vamos a copiar. Bueno, yo quisiera mejorar esto un poquito para que nos lo mostrara con menos cifras significativas. Entonces vamos a colocarle por 100. Vamos a colocar 2 puntos por acá para poder hacer el tema. Entonces 2 puntos, coma, punto 2F, y creo que así
no la va a botar. Ok, no lo reduce a dos cifras. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces me voy a copiar esto. Una vez hacemos esto, hacerlo con las otras es súper rápido. Esperen que aquí la embarré. Es por acá. Ok. Esto es en train, no en test. En train aquí todavía no hemos hecho balanceo ni nada. Ok. Ahora nos vamos a llevar estas métricas y las vamos a emplear en test. Entonces vamos a colocar acá, la copiamos, esto ya es test. Listo. Y aquí nos toca colocar, este es el jet test. Y este jet es la predicción, pero en test. Ok, la vamos a copiar. Listo, y vamos a ejecutar el algoritmo. Entonces fíjense que entré en test ya empleando datos que no fueron empleados para el entrenamiento. Vamos a tener otros resultados. Fíjense que la sensibilidad bajó muchísimo. Esto ya podría significar temas de sobreajuste, por ejemplo, los algoritmos, porque tuvimos en train, teníamos una sensibilidad del 26, en test se nos cayó al 15 y la precisión nos pasó de un 80% a un 62%, ¿sí? Vale, entonces, ¿qué hicimos ahí? Hicimos un proceso de sobremuestreo, ¿sí? Entonces, creamos una nueva base de datos, ¿sí? En donde la mitad de los datos eran repeticiones escogidas aleatoriamente de ese 13% de vinos de muy buena calidad, ¿sí? Y una muestra de vinos de mala calidad, de tal forma que lográramos un 50-50, ¿ok? Manteniendo una buena cantidad de datos, los mismos 1934 datos que teníamos en la base original, ¿sí? Por aquí teníamos nuestra base original, 1119, ¿vale? Entonces teníamos 967 de los malos, los cogimos todos en este caso, y cogimos 152 de los buenos y los repetimos de manera aleatoria, muestreados de manera aleatoria para lograr una base balanceada. Y ejecutamos otra vez el mismo algoritmo de entrenamiento. Entonces vamos a copiarnos esta parte de train, ¿sí? Pero ahora ya empleando la base de datos entrenada. Listo. Entonces aquí obviamente nos toca usar estos datos, que ya son los datos sobremuestreados, como los datos verdaderos. Ok, y vamos a ejecutar nuevamente el algoritmo. Listo. Entonces fíjense que aquí la sensibilidad nos mejoró muchísimo, ¿sí? Pasamos de tener una sensibilidad sin balancear en train del 26%, ¿sí? Y una precisión del 80%, a tener una sensibilidad del 83% y una precisión del 87% en entrenamiento. Listo. Vamos a copiarnos el tema de test, ok, para la base de datos balanceada. Entonces aquí ya tenemos una base de datos balanceada. Listo. En este caso los datos son de test,
y listo. Aquí no nos toca cambiar nada porque los datos de test. Vale. Y fíjense que mientras que con la base de datos no balanceada en nuestro problema, en entrenamiento teníamos una sensibilidad del 15.38%, es decir, detectábamos el 15% de los vinos buenos, con una precisión del 62.5%, es decir, de esas predicciones el 62% era correcto cuando teníamos la base de datos no balanceada. Miren a lo que pasamos en test acá. Ahora en test, el 72% de nuestros datos fueron detectados, o sea, el 72% de nuestros vinos de buena calidad fueron detectados como buenos vinos, y de esa predicción que se hizo el 51% era correcto. ¿Ok? Entonces, hasta ahí pues lo que hemos hecho es trabajar con nuestra base de datos separada en training test. Les hemos hecho un balanceo para mejorar un poco el desempeño del clasificador, y ahora digamos que queremos empezar a optimizar los parámetros con los cuales definimos nuestro clasificador. Es decir, ese clasificador, esa máquina de soporte vectorial, tiene unos parámetros como el costo, como el kernel, como les decía en la introducción de la sesión, y lo que queremos mirar aquí es, bueno, ¿cómo puedo yo definir esos parámetros de tal forma que el desempeño mejore? ¿Ok? Y para eso existen unas funciones de Python, de scikit-learn, que nos ayudan un poquito a mejorar el tema. ¿Okay? Una de ellas es la búsqueda aleatoria. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la búsqueda aleatoria? Bueno, la búsqueda aleatoria lo que hace es, yo le genero una muestra de los parámetros. Yo le digo, mire, los parámetros pueden ser estos números, ¿sí? Y él aleatoriamente escoge 10, 20, 25 de estos grupos, de estos valores, y los prueba. Y me dice, luego de hacer todas las pruebas, cuál me dio el mejor desempeño con respecto a una métrica de clasificación, ¿sí? Entonces, digamos que esto lo hace a su vez, como para robustecer la búsqueda, lo hace mediante un método que se llama la cross-validación, ¿sí? ¿Qué es la cross-validación? Pues en la cross-validación lo que hace es, bueno, como para medir un poquito qué tan robusto es el algoritmo al cambio de la base de train, hace una división de la base de train, ¿vale? Entonces voy a explicar acá rapidito cómo es el tema, ¿vale? Entonces, nosotros dijimos que, digamos, esta era nuestra base total, ¿sí? Este rectángulo era nuestra base total, y nosotros cogimos nuestra base total y la dividimos en train y test, el 70-30, ¿vale? Entonces, por aquí, digamos, nosotros cogimos y dividimos, y esta parte de los datos, que es el 70%, la usamos para train. Esta es nuestra base de entrenamiento. ¿Listo? Y que en el caso nuestro es el 70. ¿Por qué el 70-30? Bueno, porque sí, eso es parte de los paradigmas. Hay gente que usa 70-30, 80-20. Si uno tiene muchos datos, pues puede inclusive hacer sus muestras y cosas por el estilo, pero digamos que tenemos una base de train y una base de test.
¿Listo? Entonces, el tema de la cross validación lo que hace es que coge este subconjunto de entrenamiento, solo el conjunto de entrenamiento, este de acá, y lo divide a su vez en un número de faults o de pedazos, ¿sí? Que yo defino. Entonces, yo defino ese parámetro, digo que son 10, digo que son 5, lo que sea, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a hacerla con 5, ¿sí? Entonces, esta la divide en 1, 2, 3, 4 y 5 pedazos. Entonces, este sería el 1, el 2, el 3, el 4. Bueno, vamos a hacerlo en 6 para que nos dé el quinto y el sexto fault. ¿Listo? Esa base de train. ¿Y qué es lo que hace? Entonces, coge esa base de train y entrena el algoritmo y luego lo prueba con un pedacito de esa base de train. Entonces, digamos, cuando hace el cálculo del primer fault, coge del 2 al 6, coge esta parte y con esta parte entrena el algoritmo y luego con estos datos prueba el algoritmo. Luego, cuando se va a usar el segundo fault, entonces usa el segundo fault como una base de test y el 1, 3, 4, 5 y 6 como la base de train, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, cuando llega al tercer fault, usa el tercer fault como el pedacito de los datos para hacer prueba y usa todos los demás, es decir, 1, 2, 4, 5 y 6 como base de entrenamiento. Y así lo va haciendo con todos los sistemas. Entonces, de esa forma, no solamente se casa con lo que nos da en la base de train, sino prueba un poquito qué tan robusto es el algoritmo al cambio en la base de train. Y estos algoritmos de cross validación pues nos permiten revisar un poquito eso, ¿ok? Eso, ¿vale? Entonces uno puede hacer una cross validación con base en un solo conjunto de entrenamiento y prueba, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Y luego vamos a hacer el tema de la búsqueda aleatoria del parámetro. ¿Listo? Como para cerrar la sesión con toda esa información. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una validación cruzada. Empleando todos los datos. Ok, listo. Entonces vamos a crear un código y para crear la división, los faults, existe una librería también de scikit-learn. Entonces from scikit-learn model selection vamos a importar kfault, creo que es así, kfault, listo. Y vamos a también del mismo from scikit-learn model selection nos vamos a importar la cross validación. Entonces el cross vale score, listo. Entonces lo primero es definir esa división de los datos de train, listo. Entonces vamos a crear con la función kfault, vamos a crear un kfault usando kfault y vamos a decir, bueno, vamos a dividir en split, vamos a dividir en 6, vamos a hacer el mismo ejemplo que le estuvimos colocando usando una semilla aleatoria de 65, ¿sí? Y vamos a hacer el cambio true. ¿Listo? Entonces aquí lo que definimos es esa división de los datos. Y luego con results
vamos a definir una variable resultados y vamos a hacer la cross validación con una variable desempeño. Vamos a, no sé, hagámoslo con el recall, por ejemplo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer cross val score de nuestro clasificador. En este caso es el clasificador balanceado, ¿no? Sería este de acá, ¿no? Vamos a usar S para hacer la cross validación y le vamos a colocar todos los datos de train, ¿sí? Los ya sobremuestreados. Ok. Tenemos que decir cuáles son los valores reales de train y tenemos que decirle, mire, la cross validación hágala con el conjunto de datos que ya le definimos, con el kfold, ok, y hágalo con el scoring del recall, ok. Vamos a ejecutarlo a ver si nos da. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Miren que está ejecutando, está entrenando 6 veces el clasificador, haciendo la división, como yo les comento acá, de esta forma. ¿Vale? Ya terminó. Vamos a pintar los resultados acá. A ver este vector que nos devuelve. Entonces vea que nos entrega el recall que obtuvo en cada una de las 6 pruebas. Entonces cuando vino acá y cogió este conjunto de datos como el dato de prueba y este conjunto como los datos de entrenamiento, o sea 2, 3, 4, 5 y 6 como dato de entrenamiento, lo que termina obteniendo es un recall del 83%, ¿sí? Y así con todos, ¿sí? Entonces fíjense que nosotros podríamos entonces hacer una descripción, por ejemplo, de cómo nos está dando el recall. Entonces el recall, la sensitividad media, o sea el promedio, pues sería nuestros resultados punto min, la media de nuestros resultados. Esto pues es en train, ¿no? O sea, aquí estamos usando solamente datos de train. Entonces tenemos una sensibilidad media, un recall media del 85.5% y tendríamos una desviación estándar del 2.72%, ¿sí? Entonces, digamos, esos serían los estadísticos que uno se podría esperar, ¿no? Entonces uno dice, bueno, la desviación estándar no es fuerte, entonces yo podría, digamos, si asume una normalidad, no podría decir que el 99.7% de los datos está entre la media y 3 desviaciones estándar por arriba y por abajo, ¿sí? Entonces 3 desviaciones estándar sería 272 por 3. Nosotros tendríamos 272 por 3, 8.16. Entonces 85.55 menos 2.72 por 3 sería la sensibilidad más bajita que uno se podría esperar, un 77.39%, lo cual ya es muy bueno, ¿ok? Y fíjense que con test, en este caso, por ejemplo, estamos obteniendo un 72.31% ya en test, ¿sí? Entonces digamos que esta validación cruzada también nos da una cierta medida de cómo se nos comportaría en entrenamiento, ¿ok? Vale.
Esto es validación cruzada. Ahora, ¿cómo hacemos para sintonizar el algoritmo que estamos trabajando, cambiándole los parámetros? ¿Ok? Entonces, tenemos una serie de funciones, ¿sí? Una de ellas es el tema de la búsqueda aleatoria. ¿Ok? Entonces vámonos a revisar ese tema. ¿Ok? Vamos a revisarnos ese temita a ver cómo nos va, gente. Un saludo para nuestros amigos de Ruta Freak. Vamos a hacerle un shout out a nuestros amigos de Ruta Freak. Entonces ahí les dejamos la gente que se quiera pasar a visitar a nuestros amigos de Ruta Freak. Parece que ya. Bienvenidos, ok, y también por ahí la gente que se quiera pasar a revisar a nuestro amigo Soy Blazed, que también por aquí hace algunos streamcitos muy chéveres. Bueno, y una vez terminamos con nuestra promoción, vamos a seguir. Cuando quieran, pásense por los canales de estos canales amigos, la van a pasar súper. Bueno, entonces vámonos a revisar cómo podemos entonces ¿cómo podemos entonces hacer el tema de la búsqueda aleatoria? Entonces esta función es una función que se llama Randomized Search, ¿sí? Y lo que hace es, como les decía al inicio, yo le doy un conjunto de datos, ¿sí? Que quiero que pruebe, y él de manera aleatoria coge esos valores de los parámetros y me hace las pruebas, pero además me hace una validación cruzada. Entonces repite el tema de la validación cruzada para revisar un poquito el tema de la estabilidad y de la robustez, y me cambia de manera aleatoriamente el parámetro. ¿Listo? Entonces, en el caso de las máquinas de soporte vectorial, hay una variable que es el costo, ¿sí? Que nos permite revisar cuando no tenemos datos que se pueden separar con un kernel determinado de manera lineal. Entonces se cruzan. También hay un videito por ahí en YouTube, en el canal de YouTube de Inhanders Gamer, en donde revisamos toda la teoría matemática detrás de la máquina de soporte vectorial, y este costo es un factor que entra en la optimización que se hace para encontrar los famosos vectores de soporte de la máquina de soporte vectorial, ¿vale? Entonces, digamos que vamos a colocar aquí cómo encontrar un parámetro óptimo con una búsqueda aleatoria. ¿Listo? Entonces, vamos a importarnos unas librerías. Digamos que al inicio no tenemos ni idea de
qué valores puede tomar ese costo, ¿sí? Entonces vamos a generar esos valores de manera aleatoria también, una distribución uniforme, es decir, con la misma probabilidad entre un valor y un valor, ¿ok? Y de scikit-learn, selección de modelos, nos vamos a importar el randomized search CV. Entonces vamos a hacer una búsqueda aleatoria usando validación cruzada. ¿Listo? Ese es el concepto detrás del tema aquí. ¿Listo? Voy a agrandar un poquito esto. Entonces lo primero que tenemos que definir es el parámetro, ¿sí? Y lo vamos a definir como un diccionario. En este caso pues es el parámetro C. El parámetro C es un parámetro de la máquina de soporte vectorial y va a ser una distribución uniforme, ¿sí? Entre 1 y 50. ¿Por qué entre 1 y 50? Bueno, podría ser entre 1 y 100 el valor que yo quiero, y él va a tomar de manera aleatoria los valores que yo le diga y va a ejecutar una validación cruzada para cada uno de esos valores, y luego me va a decir, mire, de todos esos valores que yo probé, el que tiene la mejor precisión o el mejor recall es X, Y o Z. ¿Listo? Entonces digamos que queremos hacerlo con la precisión. ¿Listo? Entonces vamos a crear un modelo, en este caso un modelo que es una máquina, un clasificador, ¿sí? Acuérdense que por acá cuando entrenamos nuestro modelo creamos el clasificador con un kernel RDF, ¿sí? Listo, aquí le vamos a decir, mire, el mejor, vamos a crear un clasificador con los valores estándar, ¿sí? Que en este caso son el kernel es RDF. Entonces podemos inclusive usar esta misma línea que tenemos acá para crear el modelo. Listo, ese es nuestro modelo con el cual vamos a hacer la búsqueda aleatoria, y vamos a hacer un random search. Entonces vamos a usar el randomizer search CV y como estimador vamos a usar el modelo, es decir, úseme máquinas de soporte vectorial con el kernel RBF, ¿sí? Tengo que definirle también qué métrica quiero que me trate de encontrarla mejor. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con la precisión. ¿Listo? Con la precisión. ¿Qué otro parámetro nos toca entregarle a esta cosa? A la distribución. Param random no. No. Vamos a buscarnos acá esta función. Vamos a buscarnos la ayuda. Entonces, estimador param distribution, la distribución. Entonces, es un diccionario de los parámetros que queremos usar. Entonces, es esta param distribution. No la copiamos, venimos aquí, no la colocamos. ¿Qué queremos? Pues es este de acá. Listo. También tenemos que decirle cuántas muestras aleatorias va a ser. Entonces, digamos que queremos 25 muestras aleatorias. Y para que podamos repetir los resultados tenemos que colocarle un random state. Coloquémosle 87 y que la validación cruzada la haga con 5. Bueno, con 6. ¿Sí? Con 6 divisiones.
Listo. Vamos a ver cómo nos va. No, aquí la embarré, me faltó una M. Ok, perfecto. Creo que así de rápido. Entonces vamos a colocar los valores. Bueno, ahí solo creé el objeto. Sí, claro. No le he dicho qué datos use para estimar ni nada de esa vaina. Entonces nos toca ahora sí entrenarlo. Entonces lo vamos a entrenar con nuestros datos de train. Se llaman nuestros datos de train. Acá está. Con los datos de train, nuestros datos de train aquí están. Y ahora sí él va a ejecutar el entrenamiento. Aquí se va a demorar un poquito porque pues tiene que escoger 25 muestras aleatorias de esa distribución uniforme entre 1 y 50, entrenar el algoritmo, calcular la métrica de la precisión para cada uno de los faults y luego nos va a decir cuál es el mejor, ¿sí? Cuál fue la mejor precisión y con qué valor de C obtuvimos esa precisión, ¿vale? Se va a demorar un rato. Bueno, espero que no quede ahí para siempre. Esto se está demorando. Bueno, no es ya. Creo que ya. Listo. Pues ahí ejecutó el tema. Vamos a revisar este señor. ¿Qué nos entrega? El mejor estimador. Bueno, veamos los resultados, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí nos entrega, fíjense que nos entrega el tiempo que se demoró en cada una de las 25 pruebas que realizó. Tiempo promedio para todos los 6 faults, ¿sí? Entonces aquí nos presenta el tiempo. Aquí debemos encontrar 25 tiempos promedio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Entonces nos entrega el tiempo promedio que se demoró entrenando el algoritmo con cada uno de los valores de C que probó de manera aleatoria, ¿sí? También nos entrega una desviación estándar de ese tiempo, el mean score time. Ese sí no sé qué es, nos toca mirar, pero estos son los parámetros. Entonces fíjense que de esos 50 valores de números aleatorios,
probó con estos. Entonces probó con 33.8, con 48.74, con 21, con 10. Bueno, probó con estos. Estos son los parámetros. Vean, aquí nos los dice 33, 48, 17 probó. Y aquí nos dice cuánto sacó en la precisión para cada uno de los valores aleatorios que probó cuando usó el primer split. O sea, cuando entrenó con este, cuando probó con este y entrenó con esta parte. Y el segundo split es que entrena con 1, 3, 4, 5 y 6 y prueba con 2. El tercer split es que prueba con 1, 2, 4, 5 y 6, entrena con esto y prueba con 3. Y aquí nos entrega esos valores. Cuánto nos dio la precisión, cuánto nos dio todo. ¿Okay? El tiempo, etcétera. ¿Vale? Debe existir una forma para mostrar results. ¿Cómo se llama? research. Exploremos un poquito aquí el research, ¿qué es? Entonces, el research punto nos da best estimator, ¿sí? Nos dice cuál es el mejor estimador. Probemos esto que nos devuelve. Entonces nos dice, mire, el mejor estimador es un estimador con un costo de 49.8. ¿Sí? Entonces la búsqueda aleatoria nos dice, mire, con 49.8 obtuvimos el mejor recall posible. ¿Vale? ¿Qué otra cosa podemos mirar acá? Imagino que este best score fue el mejor recall que encontró. Entonces el mejor recall que logró es del 89%. Entonces con datos de train, el mejor recall posible es 89% cuando usamos un parámetro. ¿Listo? Entonces vamos a imprimirnos esto. Entonces print formateado, la mejor precisión lograda fue 2 puntos. Abrimos esto. Vamos a coger esto por 100 y le vamos a decir, ¿cómo es que le cuadramos el formato? A mí siempre se me olvida. Así. 2 puntos, coma F. ¿Listo? Entonces la mejor precisión lograda fue tanto. ¿Y con qué valor de parámetro? Entonces hagámonos un print. El mejor C, ¿cuál fue? Entonces aquí debe ser este best score. Bueno, best param. No, best params. Best estimator. Aquí esto tiene, mire. Entonces, en este caso, claro, no hay que multiplicar por 100 y pues hay que quitar el porcentaje. Entonces el mejor costo fue 49.8, tuvimos una precisión del 89.15% en nuestra búsqueda aleatoria. ¿Listo? Perfecto. Entonces podemos coger ese 49.8 que obtuvimos y cuando entrenamos nuestro algoritmo
Hola Blazed, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Bienvenido, hombre. ¿Cómo te fue en tu stream? ¿Vienes de stream que estaba jugando? Pásense por el canal. Mira, aquí está. ¿Este qué es? ¿Callisto Protocol o Dead Space? Sí, ya me terminé la trilogía de Batman. Este es de Callisto Protocol. Callisto Protocol. El viernes de la semana pasada. Ahí están los que se quieran pasar por el canal de Soy Blazed. Bienvenidos. Regresé. Yo te conozco, viejo. Bueno, entonces tenemos nuestro... Uy, ¿Elías? nuestro clasificador. Y ya encontramos un C óptimo, ¿no? Entonces vamos a colocarle aquí, bueno, mire, clasifíquemelo, pero con el C que nos entregó el algoritmo de búsqueda aleatorio, entonces 49.8. ¿Sí? Entonces hagámonos una tablita. Todo bien, está jugando Life is Strange. Ambos finales están bien sad, pero me quedo con el peor. ¿Cómo estás? Bien, Blaze. Ese juego es bien psicológico, ¿no? Ese de Life is Strange. Yo he visto, es un juego de Square Enix, si no me equivoco. Y habla como de las emociones y el personaje principal puede leer las emociones. Pues hombre, yo estoy bien por aquí dándole al Python. Ya estábamos terminando de elegir el costo óptimo, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va. Entonces recuerden cuánto nos había dado. Nos había dado un recall del 83 y una precisión del 87.88% usando los datos de train. Vamos a usar ese costo y vamos a ver cómo nos da. ¿Listo? Entonces fíjense que la sensibilidad nos dio el 97.31 el train, una precisión del 95.92 en train. El algoritmo nos decía que la mejor precisión que logró fue de 89.15 con la validación cruzada que hizo, ¿no? Y en promedio, ¿vale? Hagamos un entrenamiento con esto, no olvidemos cuánto nos estaba dando. ¿Okay? Entonces voy a copiarme este pedazo para poder hacer la comparación. ¿Listo? Entonces, estos son el desempeño que estábamos logrando. Con los parámetros por defecto. Sí, la principal puede viajar en el tiempo y tiene que descubrir una desaparición de una chica. Ah, ok. El personaje principal del juego puede viajar en el tiempo y tiene que descubrir una desaparición de una chica. Ah, chévere, muy chévere. Me alegro que te haya gustado. ¿Lo terminaste todo ya? Bueno, entonces, mientras Blake nos contesta, vamos a escribir por acá. Esto era con el costo por defecto. Usando el costo por defecto ya en frame, en test. Ok, para que no se nos olvide, obtuvimos un recall del 72.31 en test y una precisión del 51.65 en test. Sí, todito tiene momentos muy fuertes y tristes. Bueno, no demoran en hacerle serie en HBO Max. ¿Cómo te ha ido con la serie de The Last of Us? Me imagino que te la estás viendo. Bueno, y ahora corrámoslo con el costo. Acuérdense que ya lo optimizamos y le colocamos 49.8, que fue lo que nos dio el
clasificador, ¿vale? Entonces fíjense que con el nuevo costo, el costo óptimo. Miren que con el nuevo costo que usamos para optimizar la precisión, desde el inicio dijimos que lo que queríamos era optimizar la precisión de nuestro modelo, ¿okay? Al hacer la búsqueda aleatoria encontramos un 49.8 como el costo ideal, y con ese costo óptimo pasamos de tener una precisión del 51.65% a una precisión del 60.32%. Obviamente perdimos recall, que no podemos lograr mejorar en ambas. Acuérdense que las curvas DET están ligadas, entonces siempre que mejoramos en la precisión perdemos recall. También hay un videito en YouTube en donde pueden revisar cómo calcular estas curvas, ¿vale? Y bueno, logramos optimizar, mejoramos el costo del algoritmo realizando una búsqueda aleatoria empleando pues lo que dijimos al inicio del video, ¿no? Entonces pues con esto podemos finalizar la sesión de teoría de Machine Learning que hicimos hoy.